Este país tan chico pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Niños y jóvenes, con todo su fervor, estudian con ganas por un futuro mejor. Hay una voz que cruza mi país, es nuestra voz que refleja su sentir, lo que siente mi país oriental. La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en CX12 Radio Oriental 770 amplitud modulada. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado 12 de julio de 2025, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. El programa se repite durante el fin de semana en la misma radio. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, TuneIn y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-111 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas los compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy recibiremos vía telefónica a la escritora argentina Patricia Severín. Ella es una de las responsables, de hecho, es la directora editorial de Palabrava, editorial independiente de la provincia de Santa Fe, Argentina. Estaremos compartiendo información sobre la antología Cuentistas Contemporáneos, Corrientes, Misiones, Formosa, recientemente publicada. Pero antes es tiempo de compartir el micro de lecturas de Virginia y Alejandro. Conozcámoslos en esta breve presentación. Virginia Gutiérrez es docente y actriz y tiene pasión por las actividades creativas, filosóficas y artísticas en general. Literatura, pintura y escultura, entre otras expresiones. Alejandro Porley es un trabajador independiente con gusto por las letras. Curioso y siempre en atenta escucha, Alejandro se autodenomina un amigo del sol y amante de la tierra. Bienvenidos al programa Café y Palabras. Hoy se incorporan con este micro y ¿qué les parece si nos cuentan brevemente de qué trata el micro y luego simplemente damos inicio a esta sección? Muy bien. Bueno, acá con Alejandro
Elegimos un tema para hoy que es vivir el presente, disfrutar de la vida. Y bueno, y con esa consigna elegimos algunos textos, algunos literarios, otros no tanto, que tienen en común, aunque no siempre de manera evidente, el tema vivir el presente. No sé si querés preguntarnos algo, Walter, o Alejandro, ¿quiere comentar algo? No. Yo creo que vamos a ir conociéndolos. Lo que sí vamos a aclarar es que este micro va a ser una vez al mes, o por lo menos ahora en principio. Sí. Así que bueno, la información sobre lo que es el micro y demás, algo volcamos en el blog de Café y Palabras, y vamos a estar compartiendo los textos también en el blog, y seguramente alguna cosita más. Así que bueno, nos escucha. Muy bien. Nos escuchamos todos. Vamos a empezar leyendo Carpe Diem de Horacio, 65 a.C., 8 después de Cristo. No pretendas saber, pues no está permitido, el fin que a ti y a mí nos tienen asignados los dioses. Ni consultes los números babilónicos. Mejor será aceptar lo que venga, ya sean muchos los inviernos que Júpiter te conceda, o sea este el último, el que ahora hace que el mar Tirreno rompa contra los opuestos escollos. Sé prudente, filtra el vino y adapta al breve espacio de tu vida una esperanza larga. Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso. Vive el día de hoy, captúralo. No te fíes del incierto mañana. Perfecto. Eso fue la primera lectura que lo realizó Virginia, y ahora escuchamos a Alejandro. El poder de la hora. Eckhart Tolle. Parece casi imposible dejar de identificarnos con la mente. Estamos todos inmersos en ella. ¿Cómo se puede enseñar a volar un pez? Aquí está la clave. Termine con la ilusión del tiempo. El tiempo y la mente son inseparables. Separe el tiempo de la mente y ésta se detendrá, a menos que escoja usarla. Estar identificado con su mente es estar atrapado en el tiempo, la compulsión de vivir casi exclusivamente a través de la memoria y la anticipación. Esto crea una preocupación interminable con el pasado y el futuro, y una negativa a reconocer y honrar el momento presente y a permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado le da a usted una identidad y el futuro contiene la promesa de la salvación o la realización en cualquier forma. Ambas son ilusiones, pero sin un sentido del tiempo, ¿cómo funcionaríamos en este mundo? No habría metas por las cuales esforzarse. No sabría siquiera quién soy, porque mi pasado me hace el que soy ahora. Creo que el tiempo es algo muy precioso y necesitamos aprender a usarlo sabiamente en lugar de desperdiciarlo. El tiempo no es un absoluto precioso, porque es una ilusión. Lo que usted percibe como precioso no es el tiempo, sino el único punto que está fuera del tiempo, el ahora. Este es ciertamente precioso. Cuanto más se enfoque en el tiempo, pasado y futuro, más se pierde el ahora, lo más precioso que hay. ¿Por qué lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único, es todo lo que hay. El presente eterno es el espacio en que se despliega la totalidad de su vida, el único factor que se mantiene constante. La vida es ahora, no ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarlo más allá de los confines limitados de la mente. Es su único punto de acceso al reino sin tiempo y sin forma del ser. Así escuchábamos otro texto propuesto para hoy en el micro de Virginia y Alejandro. Y tenemos todavía algo más. Virginia, ¿puede ser? Muy bien. Canto a mí mismo de Walt Whitman, 1819-1892. Las fechas las colocamos
de cierta forma como para ver que en todas las épocas se valoran los mismos temas, y tanto Horacio como Walt Whitman, con siglos y miles de diferencia, estaban hablando de cosas parecidas. Ajá, bien, bien. Me celebro y me canto a mí mismo, y lo que diga ahora de mí, lo digo de ti, porque lo que yo tengo lo tienes tú. Y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. Vago e invito a vagar a mi alma. Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra para ver cómo crece la hierba del estío. Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, de esta tierra y de estos vientos. Me engendraron padres que nacieron aquí, de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. Y con mi aliento puro comienzo a cantar hoy y no terminaré de cantar hasta que muera. Así escuchamos otro de los textos propuestos para el micro de hoy. Y nos queda un texto más que va a estar a cargo de Alejandro. Bien. El corazón que ríe, Charles Bukowski, 1920-1994. Tu vida es tu vida. No dejes que sea golpeada contra la húmeda sumisión. Mantente alerta. Hay salidas. Hay una luz en algún lugar. Puede que no sea mucha luz, pero vence la oscuridad. Mantente alerta. Los dioses te ofrecerán oportunidades. Conócelas, tómalas. No puedes vencer a la muerte, pero puedes vencer a la muerte en la vida, a veces. Y mientras más a menudo aprendas a hacerlo, más luz habrá. Tu vida es tu vida, conócela mientras la tengas. Tú eres maravilloso. Los dioses esperan para deleitarse en ti. Así terminamos de escuchar El corazón que ríe de Charles Bukowski. Y bueno, ahora hacemos un pequeño comentario de los textos, así que son muy interesantes. Decías, Virginia, que bueno, a pesar del tiempo entre un autor y otro, podían tratar el mismo tema, lo cual nos dice que de alguna manera el ser humano en distintas instancias vive circunstancias muy similares. Y por eso muchas veces cuando un autor, un escritor nos relata algo de la vida, nos podemos identificar cuando logra tomar la esencia, porque la vida se repite. Es decir, si vemos a alguien probablemente haya pequeñas diferencias en cuanto a las cosas que se viven en los distintos tiempos, pero la esencia de lo que es la vida del ser humano un poco se repite, ¿no? Es decir, no cambia mucho. Sí, a mí no es que me sorprendió, pero me hizo pensar, ¿no? Porque Carpe Diem, que es un poema, que esto es una partecita, claro, que más o menos los que vimos La Sociedad de los Poetas Muertos lo escuchamos, y bueno, ahí estaba Walt Whitman, y son autores que me gustan mucho. Claro, Carpe Diem, 65 a.C., de alguna manera está hablando de disfrutar del hoy, porque Carpe Diem es aprovecha el día. Y al mismo tiempo tenemos a Eckhart Tolle, que es una persona muy famosa que ha hecho libros muy buenos, claro, que es del siglo XX, XXI, ¿no? Sí, 21. Y Walt Whitman, estamos hablando del siglo XIX, y de algún modo todos hablan de eso, de que la ansiedad del futuro y la culpa del pasado no nos saque del único lugar que podemos vivir, que es este. Claro, ¿no? Claro. Porque no podemos vivir en el futuro ni en el pasado. No. Por eso el tema de hoy era eso, ¿no? Claro, y disfrutar de la vida, no solo vivir del presente, sino porque cuando uno lo disfruta, es como que de algún modo lo vive más, claro, ¿no? Yo estoy acá ahora, emocionada que estoy acá, y seguramente me voy a acordar de todos los detalles porque lo estoy disfrutando. Creo que ahí está la cuestión, no es vivir el presente por vivir el presente, es disfrutarlo, porque sí lo vivo, pero lo vivo aterrorizado. Me voy a quedar traumado. Claro. No va a haber disfrute. Ahí va. Pero bueno, es una impresión mía, digo, podemos tener muchas visiones de lo mismo, ¿no? Claro. No sé si Ale quiere comentar algo. Sí. Me gustó mucho lo de Eckhart Tolle, así, ¿no? Porque
a ver, está también esa reflexión y autorreflexión que hace él, ¿no? Claro. Y lo que dice, claro, no nos podemos despegar del tiempo lineal, pero somos más que nuestra sobrevivencia también, ¿no? Un poco para sobreponernos a eso, somos más que eso también, ¿no? Claro. Ocupamos todo el tiempo en eso, ¿no? Digo, más allá, más acá, ¿no? Pero siempre estamos alrededor de la sobrevivencia, entonces tenés esos espacios donde poder realmente vivir el ahora, el hoy, ¿no? Yo creo que con parte, yo lo experimenté con mi hijo, el presente y el ahora, vivir el ahora, él me trajo mucho eso así, ¿eh? Claro. Me ponía en el ahora. Sí, Accionar no es ahora. antes, después, es ahora, es decir, Ahora, hay cosas papá. que resolver ahora. Bueno, que también eso, ¿no? Es decir, la vida nos lleva a eso, a resolver cosas ahora y no te da tiempo. Y quizás hoy, en los tiempos que corren, que esa capaz sea la diferencia de otros tiempos donde capaz que la gente estaba más calmada. Hoy vivimos en una inmediatez de que todo sucede una cosa tras otra, y cuando te diste cuenta, creo que nos pasa, ya pasó un año, ya pasaron 2 años. Entonces, si no aprendemos a vivir ese presente, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que tenemos por recordar? Si es que no tenemos esta postura de vivir el presente, ¿no? Eso es interesante. Y aparte hay unas frases célebres como estos textos, ¿no? Por ejemplo, este momento es el futuro por el que te preocupabas ayer, ¿no? También. Claro. Eso pasa mucho, o cuando uno está pensando qué va a hacer después, entonces nunca vive nada, porque ahora estoy pensando qué voy a hacer después. Y en ese después voy a estar pensando qué voy a hacer después. Entonces nunca estoy en ningún lado. Claro. La mente es muy poderosa y puedo estar en mi mente, pero bueno, si estoy acá, estoy acá. Exacto. No estoy en otro lugar. Y ahí por eso lo de Eckhart Tolle a mí me encanta también, porque tiene mucha sabiduría, ¿no? Claro. Dice, la vida es ahora, no ha habido nunca un momento en el que su vida no fuera ahora, ni lo habrá. O sea, las únicas decisiones posibles y la única vida es el momento presente. Es el momento presente. No hay otra opción, ¿no? Y hablando de momentos presentes, estábamos tratando de encontrar a nuestra entrevistada de hoy, a Patricia Severín, que, bueno, habíamos pautado para compartir una entrevista a esta hora de cuando termina el viernes y arranca el sábado. No la estamos pudiendo ubicar telefónicamente, así que bueno, vamos a ver cómo hacemos este programa así sin la entrevista, o si de repente podemos contactarla en el transcurso del programa, continuamos. Perfecto. Pero en principio me parece interesante lo que estábamos diciendo. El tema era vivir el presente, por otro lado, que en distintos momentos de la historia escritores, personas se plantean por una misma temática, ¿no? Y lo encaran, cada uno desde su punto de vista, lo encaran a pensar lo mismo, que hay que vivir el presente, hay que disfrutar ese presente, y es la forma de encarar la vida, ¿no? Y eso está muy bueno. Entonces, Virginia, en principio, fuiste la primera participante de Café y Palabras. Pudimos hablar sobre Caica de Robles, tu primer libro publicado, y creo que nos quedó pendiente hablar en ese momento sobre tus cuentos, porque hablamos de la novela, pero de los cuentos. Es decir, a mí me gustan mucho tus cuentos, algunos en particular, por esa cantidad de sonidos que nos despierta, ¿no? En la entrevista pasada hablamos con una poetisa específicamente, pero ella también escribe letras para canciones y además otros textos de narrativa. Pero la poesía te despierta cosas muy particulares, te despierta muchas imágenes y demás. Tus cuentos, y en particular uno de ellos que a mí me gusta mucho, habla mucho de sonidos, ¿no? De sonidos particulares. Fue lindo explotarlo al momento de crear un audiolibro, y
la radio permite eso, ¿no? La radio permite eso, es decir, poder trabajar un texto con sonidos y poder llegar, es decir, esa es la idea un poco del programa también, poder escuchamos al lector, mejor dicho, leemos al escritor, pero a veces queremos escuchar su voz. Claro. Como es en el caso de hoy, que tenemos acá a Virginia, que la estamos escuchando, haciendo un proyecto nuevo, y esa es una alternativa, eso es algo interesante, ¿no? Es decir, tú tienes varias actividades, pero también escribes. Y entonces, ¿cómo surgen esos textos en los cuales hay mucho de sonido, mucho de la sonoridad? Claro. ¿Cómo se da? Ese cuento que es un mundo de sonidos, Uh-huh. muchos de los cuentos que yo he escrito, que en general son breves, surgieron más que nada a través del taller de escritura. Ajá. Y la consigna era, en ese caso, trabajar el mundo sonoro. También hubo otras. Infelizmente no tengo aquí alguna cosa para poder leer, Claro, que está claro. en mi teléfono, Está bien. cerquita del estudio, pero no está. Y bueno, entonces como el objetivo era trabajar con los sonidos, Ajá. a mí se me ocurrió esa historia que era indirectamente la historia de Vincent Van Gogh, porque me gusta mucho. Claro, claro. Y entonces eran como los últimos sonidos antes de su muerte. ¿no? Claro, claro. Siendo que el último sonido era el disparo del arma, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, era un cuento breve, pero a mí me gustó mucho también porque cuando uno se focaliza en algunos temas, me parece, bueno, ahora hay que pensar en el sonido nada más. Es como que la mente es más eficiente, porque ahora Sí. es solo escuchar, nada más. Claro, claro. Si es un cuento visual, bueno, solo no importa nada más que lo que veo y cuento Claro, lo que veo. claro. Y eso me parece que está interesante. Pero a mí me gustan mucho los cuentos. Bueno, sigo haciendo el taller de escritura ahora también. Claro, qué bueno. Bueno, tú escribís muchos cuentos. Alejandro escribe muy bien. Él no se anima mucho a leer, pero él A compartirlos. tiene mucha ¿No? inspiración y escribe muy bien. Sí, escribe muy bien. Quizá no cuentos, él escribe más reflexiones Ajá. muy, muy lindas, pero no sé si algún día se animará a leer o no. Pero Yo les llamo despachos en disidencia. Claro, Como dice Dolina. claro. Como dice Alejandro Dolina. Pero está buenísimo. Lo que pasa es que a mí me parece, bueno, ahí está, es decir, hace poco, hará, no sé, un año más o menos, me invitan a publicar cartas. Entonces, cuando ocurre eso, dije, mira, yo empecé a escribir así, escribiendo cartas para amigos, Ajá. para gente querida, y que nunca envié. Entonces tenía una caja, Ah. una caja enorme. Entonces hice una selección de todo eso y bueno, está, así envié 3 y ahora bueno, forman parte de 2 libros en realidad. Por un lado fueron 2 cartas, pero yo nunca iba a pensar que los iba a publicar. Entonces siempre estimulo a la gente a que los tenga, a que los conserve, a que los guarde, porque en algún momento se va a dar la oportunidad. Es decir, yo creo que hay todo un proceso desde que uno lo deja la idea en el papel hasta que después lo empieza a compartir. Sí. Capaz que a un amigo, a alguien cercano, o a veces no, a veces justamente al cercano no, es aquel que tiene un gusto similar. Y entonces después se va dando. Y fíjate que con ese cuento, bueno, la vida está llena de sorpresas. ¿Quién Claro. sabe que en un mes o 2 estemos leyendo relatos de Alejandro? Claro, claro. Nunca se sabe que capaz que escribió hace 4 años. Claro, A mí claro. con ese cuento, yo ese cuento lo escribí en el taller de escritura en el 2015, 14, Claro. 15, 16. Y resulta que después pasan años y termina en manos del señor Walter Rotella, que les pone audio, ¿no? Y uno jamás se hubiera imaginado, quizás, Ahí cómo las está. cosas se van dando, como todo en la vida, ¿no? Claro, Este, claro. Porque es lo interesante. Que justamente eso es bueno, ¿no? Es decir, uno tiene una idea de, bueno, es decir, una visión del cuento, el texto, de que por dónde quiere ir. El lector se imagina una cosa parecida, pero no exactamente igual. Y de repente, ahí, con el tema de los sonidos, pasa otra cosa también interesante, que es que ese sonido, capaz que tú lo identificabas de alguna manera, lo pensaste de alguna manera, pero de repente, yo me acuerdo, por ejemplo, la gota. la gota, ¿no? Es decir, para mí me marcó, porque encontré justo, ¿no? Claro, esa la gota. y era
era fuerte, porque iba marcando como un tiempo, como un reloj, hasta que viene ese disparo. Entonces, yo tampoco sabía cómo iba a quedar. Cuando terminase escuchando todo el texto, con todas esas cosas, me parece que se produjo otro encuentro, otra cosa, ¿no? Es decir, está buenísimo eso. Además estaba lo del sombrero de paja. O sea, el relato era un relato sencillo, lindo, pero simple. Pero claro, cuando Walter le sumó los sonidos, estaba buenísimo. Y yo lo que buscaba con el ruido también, porque si tú escuchas el ruido de los sombreros de paja, por lo pronto yo ya siento que estoy tocando el sombrero de paja. Claro. Como que un sentido lleva al otro, ¿no? Claro, claro. Depende si sos más visual, más auditivo o más... Pero yo cuando escribía el ruido del sombrero de paja, Ajá. yo me imaginaba tocando el sombrero de paja. Claro. Entonces está bueno por eso también, ¿no? Bueno, y vos has escrito muchos cuentos, Walter. Vos sos humilde y no querés contar, pero vos tenés cuentos y libros de cuentos. La ¿no? idea es de a poquito ir. Bueno, hoy íbamos a hablar un poco de eso. Y como no logramos ubicar a la escritora, a la entrevistada, por lo menos vamos a leer algunas cosas. Bárbaro. Hoy teníamos pensado recibir a la escritora argentina Patricia María Severín. Ella nació en Rafaela, Santa Fe, Argentina, en 1955. Vivió luego en Reconquista, ciudad de la misma provincia, y trabajó como productora agropecuaria en zonas rurales al nordeste de Santa Fe. Siendo estudiante del profesorado de castellano, literatura y latín, su actividad está dedicada a la escritura y a la edición de publicaciones de escritores del nordeste argentino. Creó en 2012, junto a las escritoras Alicia Barberis y Graciela Prieto Rey, la editorial Palabrava. Actualmente reside en Córdoba, pero la editorial está en Reconquista, provincia de Santa Fe. Queríamos comentar también que Patricia Severín tiene un número importante de obras publicadas, por lo que no nombraré a todas, pero sí estarán en el blog de Café y Palabras. Sin embargo, cabe mencionar algunos libros de cuentos como Las líneas de la mano, Santa Fe, 1996, Solo de amor, Santa Fe también, por la editorial Sade y Lux, 1999, y bien. Y me están diciendo, bueno, mentalmente capaz que podamos llamarla. Es una lástima, pero bueno, también Patricia Severín ha creado novelas como Salir de cacería, Santa Fe, Palabrava, 2013, La Tigra, Corrientes, Moglia Ediciones, 2018, La loca de ausencia, Santa Fe, Libro de tierra firme, 1991, Amor hermano y 100 hombres volando, escrito junto a Graciela Geller y Adriana Díaz, Crosta, Santa Fe, Libros de tierra firme, 1993. Ahí está. Y varias de sus creaciones fueron reeditadas. Y también pedimos una vez más a nuestro operador que insista, sí, por favor. Y también podemos decir que esta autora participa de varios libros de antologías de poesía y cuento de Argentina y otros países. Y en relación a antologías, la editorial Palabrava lleva adelante varias antologías. Nombremos, por ejemplo, Cuentistas contemporáneos de Entre Ríos, compiladora fue Estela Maris Ponce, Cuentos con y sin pintores de Enrique Buti, y de reciente publicación la obra titulada Cuentistas contemporáneos, Corrientes, Misiones, Formosa, y los compiladores fueron el escritor Carlos Piegari y el escritor Orlando Van Bredan. Hay muchos más autores y obras que publica la editorial, pero hoy intentábamos convocar a Patricia Severín para que nos comente sobre la antología Cuentistas contemporáneos, Corrientes, Misiones, Formosa. Intentamos un poco más tratar de ubicarla a través de el trabajo de nuestro operador, pero bueno, ¿qué va a hacer? Y vamos a insistir. ¿Será la niebla? Será la niebla. Probablemente, sí. A veces hay problemas de comunicación. Lo interesante de la entrevista que teníamos hoy es que
Este libro reúne a un número de escritores muy importante, a 27 escritores del nordeste argentino. La editorial Palabrava se ha especializado en tratar de dar a conocer las voces de escritores del nordeste argentino. Me refiero a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco. ¿Qué pasa? Las grandes editoriales están en Buenos Aires y hay editoriales chicas a veces en Corrientes, o no tan chicas, pero que en definitiva no tienen la misma capacidad de trabajo, que no en calidad, sino en envergadura, en capacidad de difusión y demás. Pero sin embargo se publican muchos libros en el interior. Pero, por ejemplo, Carlos Piegari, el escritor Carlos Piegari, quien lleva adelante un emprendimiento muy interesante, que es una revista digital, nos comentaba en su momento, al igual que Alberto Cereter, de la revista Nea Conatus, ese es el nombre de la revista digital, la gran dificultad que atraviesan las provincias del interior de Argentina, donde es muy difícil sacar un libro, es muy difícil. Entonces, estas editoriales permiten la difusión de una gran cantidad de escritores que de otra manera no llegan, es decir, acá mismo en Montevideo, es decir, sí, claro. no es tan fácil. No, publicar un libro es bastante difícil, en realidad. ¿No? Y más en un mercado chiquito como Uruguay. Claro, claro. Sí. Y poder moverlo. Es decir, de repente hay muchos escritores que se autopublican, que pagan ellos, corren con todos los costos. Y el tema después es moverlos. Porque la editorial, una de las cosas que hace es presentarte en un lugar y en otro, llevarte a un programa de radio, televisión, lo que sea, para difundir. No es tan fácil esa parte. Es decir, uno puede llegar a escribir y bueno, puede pasar. Bueno, recién hablábamos que Alejandro decía, bueno, tengo cosas escritas. De ahí a que los muestre es todo un tiempo. De ahí a publicarlas es otro tiempo. No es tan fácil, no es tan fácil. E incluso las editoriales grandes también, por lo que yo sé, tienen algunos autores, como autores estrella, llamemos, que son los que sostienen financieramente a todos los demás. O sea, muchas veces, por muy bueno que sea el escritor, no se vende tanto, y entonces, bueno, no es que sea redituable. Y de repente hay 5, 10, 15, 20 autores con muchos libros y mucha carrera, que son los que venden mucho, digamos, y eso ayuda a sustentar el proyecto de otros que son más nuevos o que no son tan famosos o que, ¿no? Claro. Entonces, claro, no es tan sencillo para una editorial grande, cuanto más para editoriales pequeñas, ¿no? Indudable, indudable. Y de eso, bueno, estábamos tratando de mostrar que las editoriales pequeñas igualmente hacen un cuesta arriba, sin embargo, hacen todo un gran esfuerzo por mostrar al autor, mostrar sus trabajos, porque la impresión, el costo de papel y todo lo demás es impresionante. Sí, claro, claro. Así que bueno. Están buenos los títulos de los nombres de los cuentos, ¿no? Claro, claro. Si querés nombrarlos. Me gustaron. ¿Vos querés leer los títulos? ¿Los ves? Los títulos suenan interesantes. Si ves en la página, hay elementos comunes o es variada la temática. Abajo están los títulos. Me parecen muy lindos todos. Si vos querés leerlos. No, léelos. ¿No? El Pai, como si fueran hermanos. Un árbol viajero. Pan, curuica. Alegoría a la pelota parada. ¿Por qué las vacas se tiran de los techos? Está buenísimo. Las últimas palabras, bueno. Contra la muerte. Son buenos nombres, ¿no? Sí. El nombre es muy importante en un relato, ¿no? Y en una historia. Indudable. Es lo que engancha al lector o no, a ver cómo te llama la atención o no. Claro, claro. ¿No? Yo estuve investigando algunos de los 27 escritores y algunos tienen ya varias obras publicadas. Y entonces, bueno, otros no, están arrancando, pero es muy particular. Es decir, la provincia de Corrientes es interesante desde el punto de vista de lo que ellos producen,
por las características de la población. Para dar una idea, van 300.000 personas a la peregrinación de la Virgen de Itatí, ¿no? Pero también van 300.000 personas a la peregrinación a la del Gauchito Gil. Y son, ¿no? 300.000 personas. Sí. Es mucha gente. Claro, sí, es mucha claro. gente. Entonces, entre esos dos contextos, hay muchas formas de pensar y de ver, es decir, donde el guaraní está presente, donde las historias, donde, por ejemplo, las creencias están muy presentes, es decir, no solo el Gauchito Gil, digamos que es lo más característico, pero después están que el pompero, que, en fin, hay un montón de leyendas además que subsisten, que siguen estando como parte del folclore de la gente, y eso aparece en los relatos. Eso aparece en los relatos. Aún seguimos intentando ubicar a la escritora Patricia Severín, pero bueno, a veces pasan estas cosas. Vamos a insistir todavía un poquito más. Dime. Me estaba tratando de acordar del nombre de una escritora de Santa Fe. Lo leí, muy interesante. El libro se llama, es una trilogía en realidad. Ajá. Se llama Los días del venado. No, ese es uno de los libros. La saga de los confines, me dijiste. La saga de los confines se llama. Claro. No me acuerdo el nombre de la escritora. Le Guin. No es Le Guin. No, esa es la otra. Úrsula Le Guin es otra. Le Guin. Guin. Sí, vos me hablaste de esa autora, yo no la conocía. No me acuerdo ahora el nombre. Pero la saga de los confines, Saga de los confines, sí. Bueno, mi hermana que es escritora y también nos ha hablado de libros, Sí, también me muy buena. mencionó que a esta autora, o sea, dijo el nombre, yo no la conocía en realidad. Claro. Es muy buena. Muy Y es de buena. Santa Fe. Es de Santa Fe, sí. Y que también, ahí va, viste, usa elementos, porque la saga de los confines es tribus, hay tribus, Ajá. ¿no? Muy particulares las tribus. Pero no sabés si está ambientado en Santa Fe. No, Ah. no. Claro. Pero toma como, después leyendo otras cosas, me di cuenta de que ella tomaba de ciertas tribus Ajá. Claro, de la zona. ahí, de la zona, Claro. para alimentarse de Es que en realidad las tribus es de decir, ella. una de las saga cosas confines. que a veces acá en Uruguay uno habla de aborígenes y dice, sí, pero no existen. Sí existen. Es decir, acá se ve muy poco o no se ve, pero en Argentina sí están presentes en distintos lugares en distintas provincias. Cuando uno va a la zona del Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, están presentes, es decir, uno puede verlos en la calle vendiendo sus artesanías, sus productos regionales, en el Chaco, en Formosa, bueno, existe el Instituto Provincial del Aborigen, tienen un lugar, una casa de la artesanía, son todas cosas que, bueno, a veces en los textos, en los relatos de los escritores, hablan y comentan y acá dice, qué raro, acá no hay. Claro. ¿No? Es como, por ejemplo, la presencia de la raza negra en Argentina es muy escasa, y sin embargo acá sí, ¿no? Sí. Y bueno, justamente una de las escritoras de la editorial Edita Online, en un poco Raquel. tiempo más, Raquel va a estar en Café y Palabras, y entonces nos va a estar contando sobre una novela que trata sobre ese tema, que es muy interesante. Yo leí la novela, está Sí, muy buena. Está muy buena, sí. Porque es Yo una novela llegué a la ambientada mitad. en Montevideo colonial Exacto. y los personajes son los negros esclavos y las damas y los caballeros de la sociedad. Sí. Dentro de que en esa época, bueno, era todo muy simple, igual, ¿no? Uno se imagina un glamour que no era tal, No, exacto. digamos. Sí, Pero sí. bueno, y hay una pequeña rebelión que yo cuando lo leí me pareció muy interesante y está basado en cartas, casi toda, no toda la novela. Sí. No es una novela epistolar, pero hay muchas cartas. Hay muchas cartas, sí. Y eso sí. a mí me gustó. Aparte no es larga tampoco. Yo No, la leí en pocos días. Y es muy digerible, hay muchas terminologías que, bueno, por ahí lo escucha y dice, Sí. es eso, significa eso, ¿no? Es más, hay un personaje de tu libro que tiene, me parece, un nombre que tiene que ver con África. Vos decís Legumel.
No. Claro, ahí va, que tiene esa, Claro. esa entonación, esa Claro, claro, expresión, sí. ¿no? Hay una cosa que me encantó del libro ese, que es lo que me acuerdo de muchas cosas de ese libro, que me encantó porque, claro, uno está en su mundo mental y lo que uno conoce y a veces cuesta imaginarse, ¿no? Claro. Que estos negros esclavos planean una pequeña rebelión que, bueno, terrible, ¿no? Esa vida, pero Claro. hay algunos que querían como escapar. Y cuando lo leí, claro, Montevideo era la ciudad vieja. Se Sí. llama En el damero amurallado de San Felipe Santiago el libro, ¿no? Exacto. Es la ciudad vieja. Para Sí. nosotros es Sí. un poquitito, pero bueno, porque Montevideo era muchísimo más grande. Y a mí me sorprendió y me impactó que ellos, la rebelión que hacen es que tienen que escaparse de los muros y llegar al ejido, ¿no? Claro. Entonces yo pensaba como, Mira, no, cerquita. esa era la ciudad vieja ejido, es re cerca. Claro, claro. Claro. No me pero- podía imaginar, pero era otro mundo, otra Claro. agitación, nada que pero ver. es interesante porque no habla. Pero me encantó eso, porque yo no podía visualizar la claro. rebelión, que para mí eran 15 cuadras, ¿viste? Sí, O sea, sí, claro, claro. ¿no? 12 cuadras. Pero cuando a veces hay gente de acá de Montevideo que me cuenta que vivía en la zona del Prado y dice, a veces íbamos en la diligencia a Carrasco Claro. y era, ¿no? Horas. y Claro, y horas. Carrasco era un balneario. Era un balneario, pero sí, era muy, muy difícil. Y entonces en los años 20, en el Prado, en el arroyo, era donde se iban, se mojaban los pies, yo que sé, estaban ahí. Ese era el verano. Claro, ¿no? claro. Muy distinto de hoy. Y las distancias, claro, son muy diferentes. Como las vemos hoy, decimos, bueno, decir, queda cerca. Son 3, 4 kilómetros. Claro. 5, y no, para Y ese cuando tiempo era aparecieron mucho los más. primeros autos, ¿no? Claro. Que con Alejandro fuimos al Museo del Automóvil y está buenísimo porque está uno de los primeros autos que se usó en Montevideo y había como un comentario de alguien de la época que decía que pasó el bólido infernal y el bólido iba a 20 kilómetros por hora. Claro. Claro, vos lo lees y en tu mente, si no o sea, sabés, tu intelecto Claro. entiende, pero es como que te cuesta Es difícil. comprender que para esa persona eso es un bólido y para vos sería una tortuga. Claro. Tal Y es muy cual. gracioso, pero es muy gracioso. Claro, claro. Pero me perdí algo que vos decías que quería comentarte. Bueno, es re lindo ese libro, a mí me gustó mucho. Sí, sí, la verdad, sí, yo lo estoy leyendo, preparándome para esa entrevista y está muy bueno, es decir, el programa a mí me permite conocer distintas historias, no se puede leer todos los libros, es muchas veces para mí es muy difícil poder abordar a veces una entrevista porque hay escritores que tienen 10, 15 libros y son novelas históricas y que es difícil y bueno, a veces hay que tirarse al agua igual y sale la entrevista de la mejor manera posible, pero no es tan fácil para poder abordar los temas que se tratan en un libro, ¿no? Es decir, profundizar, pero bueno, está bueno. Me gustó, por ejemplo, la presentación que hicieron en estos días en Edita Online, que eso estuvo muy bueno, donde se hablaba, se repreguntaba sobre Era el libro, entrevistas entre autores. entre autores. Está Claro. muy bueno ese proyecto, me gustó Sí. mucho, porque es una forma de dar a conocer. Hoy que tenemos las herramientas, es decir, Claro. no necesitamos un estudio como este, sino una cámara, un par de Claro. micrófonos y sale. Sí, sale. sí, sí. Eso está Ha muy habido bueno. varios. A mí me tocó entrevistar a Paula, Claro. pero en realidad todos los autores de Edita Online entrevistan a otros autores de Edita Online y son unos 12, 13 entrevistas. Creo que Claro. hasta fines de agosto va a continuar. Claro. Tenemos un pequeño mensaje de... Dormida, pero creo que ella entendió que era mañana a la noche. Yo también entendí eso. Bien, eso nos ha pasado, sí, nos está, la coeditora nos está diciendo que, bueno, creyeron que la entrevista era mañana. Yo siempre aclaro que es del viernes para sábado, pero bueno, Cosas que no pasan. es la primera vez que pasa. Cosas que pasan. Pero bueno, está bien. Veremos de cómo grabar la entrevista y sacarla en algún otro momento, eso no hay ningún problema. Vamos a tener la palabra entonces en estos días de la escritora Patricia Severín, que no pudo estar hoy porque hubo un problema de que no
no se entendió cuándo iba el programa, pero bueno, no importa, no pasa nada. Lo tranquilizamos a nuestro operador, faltan 10 minutos para que termine el programa, así que está bien. Te quería comentar del libro de Raquel, que a mí me pareció muy bueno y sí. que creo que merece ser rescatado, Sí. de que también es una forma de revalorizar a la población negra uruguaya, ¿no? Sí, porque sí. ella tuvo esa intención y hizo un trabajo de investigación bastante grande para escribir eso. Claro. Porque vos tenés que, como con Alejandro leímos el libro de Barrán, Ajá. ¿no? ¿Cómo se llama el libro de Barrán? La sensibilidad, historia de la sensibilidad. Historia de la sensibilidad en Uruguay. Claro. Ajá. Y está buenísimo porque, claro, hay que investigar mucho. Uno no se imagina cómo era la vida en ese momento. Claro. No claro. tenemos ni idea. Claro. Y ella El hizo paisaje, mucha ¿cómo investigación. era el paisaje? No Claro. había, no había árboles, Claro. árboles altos y grandes, no había Claro. tampoco. Claro. Tanto árboles bajitos. Perros ¿no? salvajes. Y no había mucho césped, porque el césped lo trajeron cuando y Hernandarias vino con el ganado y todo eso. El césped lo trajeron ellos para que comieran. No había césped Claro, mucho, ¿no? Claro. Era todo raro. Así. Ahí está, el ser humano es capaz de crear también su paisaje, ¿no? Es decir, hay que inventarlo también, es decir, no solo en la imaginación, sino en los hechos. Es decir, una de las cosas respecto de eso que me llamó a mí mucho la atención cuando pude ver un poco la historia de Mendoza, la ciudad de Mendoza en Argentina, de cómo era un desierto y tuvieron que crear un montón de riegos y plantar árboles en gran cantidad, y hoy es una ciudad arbolada, pero era un desierto. Sí. ¿No? Era un desierto. Entonces, y uno lo ve, lo primero que dice, ¡ay, qué lindo, es todo arbolado! Yo qué sé, piensa que toda la vida fue así, y no. Entonces ahí también hay toda una imaginación, un trabajo para poder llegar. Bueno, entonces sí, comentamos que vamos a tener la palabra de Patricia Severén para algún próximo programa. No pasa nada, ya la tendremos, ya estaremos grabando esa entrevista y podremos concretar esto de compartir información sobre la antología Cuentistas Contemporáneos, Corrientes, Misiones y Formosa. Es una publicación que saca la editorial Palabrava, y es una editorial que está en la provincia de Santa Fe. Y bueno, ya podrá salir esa entrevista al aire, ya lo podremos lograr, no pasa nada. Estas cosas pasan y eso es lo interesante. A veces uno tiene, bueno, como acá lo tengo. Estamos viviendo el presente, de vuelta. Estamos viviendo el presente. Bueno, eso fue es interesante eso, ¿no? El tema de hoy, del micro de hoy, era hablar sobre ese tema, el presente. Y bueno, si se quiere, qué bueno que pasó esto, porque nos permite eso, es decir, nos permite jugar, resolverlo, pero jugar con ese presente, claro, ¿no? Porque en definitiva, a veces en la vida tenemos un guión armado y no sale, pero tenemos que seguir. El programa sigue, faltan 7 minutos para que termine, así que hemos hecho un programa. Hemos tenido a Ángel Otero acá acompañándonos, trabajando, así que estuvo muy, muy bueno el programa. Lo que me parece más interesante y espectacular, y eso es lo que a mí me gusta, hoy teníamos la presentación de el micro de lecturas de Virginia y Alejandro se transformó en el programa de lecturas de Virginia y Alejandro. ¡Qué bueno! ¿Viste, digo, no? Es un buen comienzo. Estamos bien aspectados, Yo creo que digamos. sí, yo creo que sí. De 15 minutos a una hora, ¿qué te parece? Hora, claro. Me parece eso muy interesante. Aparte es muy relevante por el hecho de que las lecturas tenían que ver con lo que realmente pasó. Es decir, vivir el presente, de disfrutarlo, de compartirlo. Y bueno, hicimos nuestro programa hoy. ¿Viste? Mientras hablamos, huye el tiempo envidioso, decía Horacio. Sí, es tal cual. Así que no te fíes del incierto mañana. Es así tal cual, exactamente. Y ya tenemos unas ideas, capaz que no decirlo porque no fue idea de Alejandro, del próximo tema. Así que perfecto. ¿no? Perfecto. Sí.
¿Querés decir cuál es el próximo tema? La memoria. La ¿eh? memoria. La memoria, Ese es el bueno, próximo ese es Que el me tema falla. que se va a trabajar. La memoria que me... ¿Cuál era el tema? Era ese. Era ese. La memoria. Está bien, está bueno, está El bueno. próximo tema es la memoria. Es la memoria. Así que bueno. Vamos a ver qué nos pasa en el A ver qué próximo. pasa. Capaz que nos acordamos. Capaz que nos olvidamos y no venimos. Claro, sí, también puede pasar. Bueno, viste que también uno ya está más grandecito, ¿no? Y sí. La memoria empieza Y claro, a tener sus... No, claro. pero fue idea de él y me pareció un tema re lindo. Claro. Porque también tiene que ver con el presente, Claro, pasado y ahí futuro, va. la memoria. Se me Claro. ocurrió eso por eso, ¿no? Claro. El tiempo, ¿no? Claro, Recordis. porque para vivir el tiempo, exacto. Claro. Para vivir el tiempo también, la memoria, sin memoria no podremos vivir, ¿no? O Es- sea, eso es interesante, es decir, cómo hay una película que habla de justamente eso, un eterno presente, es muy conocida la película, donde una persona vive permanentemente en ese presente, entonces como volver a empezar todos los días, cada vez que se despertaba era volver a hablar Claro. de las mismas cosas, ¿no? Y porque había perdido la memoria y entonces era todos los días recordar eso, ese día, por años vivir el mismo día. Eso es interesante, es decir, las vueltas, digo, porque a veces lo lindo de la vida, justamente, me parece a mí, es uno planifica cosas, uno organiza y después sale como sale. claro. El tema es tener la capacidad de poder ir llevándola, porque eso nos pasa en la vida a diario. Sí, ¿no? claro. Es decir, claro. uno dice, bueno, voy a hacer tal cosa, voy a tomar el ómnibus a tal hora, yo qué sé, Tal cual. y después sale. Entonces el tema es acomodarse a esos tiempos, a esas nuevas realidades. Y así que bueno, yo les agradezco muchísimo, el haber participado hoy de Café y Palabras, un micro que se transformó en un programa. Así Un que- micro macro. Un micro macro, ahí está, perfecto. Así que ahora nos vamos yendo de a poquito. Pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente a la transmisión en vivo. Agradecemos la colaboración del señor Ángel Otero, que nos acompaña en los controles de la radio. La verdad, hoy se portó bárbaro y bueno, nos sentimos muy bien acompañados. Muchísimas gracias. Estamos en Radio Oriental 770 amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termine el viernes y arrancan las palabras. También pueden escuchar por la web oriental.com.ui/inicio/en_alto vivo-. Pueden seguir la Radio Oriental por la red social Facebook, www.facebook.com/oriental770am, o la red social X, Oriental 770. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa. Hay una voz que cruza mi país. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12 Radio Oriental en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional.